Claro, después dice, ahí continúa la explicación del Apocalipsis, que dice que ella se le dan 2 alas para volar por encima y se libera de ese río. O sea, el río no la logra destruir, sino que más bien dice aquí adelante en el versículo 16 que la tierra sale en su ayuda y se traga ese río de vómito y la mujer sale victoriosa, digamos, ¿no? Pero entonces el punto es que está explicándonos el Apocalipsis y lo que significa el río de agua que vomita el dragón es un intento para arrasar la devoción mariana y para negar sus privilegios, los dogmas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué significa asociado a lo que estamos viviendo? Significa que todo ataque contra María y sus dogmas y sus privilegios, todo intento de ridiculizarla, todo intento de minimizarla, de igualarla a nosotros, es un ataque del demonio. Entonces hoy nos quieren enseñar, y no debemos caer en ese error, de que María es una mujer normal como cualquier otra. Eso siempre ha sido una enseñanza protestante. Está bien, digo, está mal, pero es de los protestantes. Lo malo es que esa enseñanza protestante cale entre los católicos. Entonces, por ejemplo, yo vi horrorizado, y se los digo con sinceridad, cuando en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el lema era María es como tú, y hasta lo convirtieron en un tema de salsa, de música. María es como tú, María es como tú. Y hace una parodia de la Anunciación terrible, vergonzosa. Y claro, ponen a María en términos humanos, ¿no? Dudando y hablando de un tono con el Arcángel San Gabriel que da hasta vergüenza. Pero el lema es, María es una mujer común y corriente. ¿Cómo va a ser María una mujer común y corriente? Si es la madre de Dios, es la única criatura concebida sin pecado original, sin mancha. No la única. Obviamente Adán fue concebido sin pecado original, pero digamos, después del desastre de Adán, de lo que hicimos, del pecado original, la única criatura completamente sin mancha desde su concepción. Es una cosa que no... María, para San Luis María Griñón de Montfort dice que en ningún lugar del universo Dios mora como mora en su templo purísimo, santísimo y perfectísimo que se llama María. O dice esta frase también, creo que es el mismo santo tan hermosa que dice, Dios juntó todas las aguas y la llamó mar. Y juntó todas las gracias y lo llamó María. ¡Ay, qué frase tan bárbara, tan hermosa! La unión de todas las aguas se llama mar. Y la unión de todas las gracias se llama María. Por eso es la llena de gracia, la toda santa. Entonces, decir que es igual que cualquier mujer, no, eso no es católico, eso es protestante. Y hoy en día nos quieren protestantizar con esa idea de que María es una mujer común, corriente, y por eso las películas protestantes ponen a María pariendo con dolor. No puede ser, ¿no? Ese parto de dolor es consecuencia del pecado original. María no podía dar ni parir, y mucho menos parir en la manera normal, y mucho menos con dolor. Así no fue. Eso está bien revelado, y no en una, sino en varias revelaciones privadas. El bebé sale de su vientre y llega a su regazo sin el parto normal de una mujer. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando del quinto dogma? Que después de que 8 papas seguidos han defendido a María como corredentora, entonces viene ahora Francisco a decir 2 veces que no es corredentora. Digo, pero entonces los 8 papas anteriores se equivocaron, ¿o qué es lo que está pasando? Pues no puede ser. Es más, él ya declaró que no es corredentora. Digo, qué raro. O sea, él declaró, repito, ya lo había dicho de alguna manera, pero la segunda vez lo dijo ya explícitamente. María no es corredentora. No es corredentora. Y además dijo, no hay que pretender, textualmente, abro comillas, no hay que pretender nuevos dogmas. Cierro comillas, no hay que pretender nuevos dogmas. Entonces, María dice que viene el quinto dogma, prepara el mundo para el quinto dogma, y viene Francisco a decir que no hay que esperar ni pretender nuevos dogmas. Qué raro,
pues para mí cualquier intento de él o de cualquier persona para frenar la proclamación del quinto dogma tiene que ver con esta profecía. Es más, cualquiera que niegue los privilegios de María, que la quiera oscurecer, que la quiera ridiculizar, que quiera minimizar o que nos quiera convencer de que María es como tú, como cualquier otra mujer, como cualquier otra persona, está asociado a esta profecía. Es el demonio que le tiene tanto miedo, le tiene terror, porque es la que le pisa la cabeza, lo que lo destruye, la que lo... Mira, dice San Luis María Gueñón de Montfort, que para el Satanás es mucho más humillante que sea María la que le pise la cabeza. Porque Dios es Dios, Dios está por encima de Satanás. O sea, para Dios, con el soplo de su boca, acaba con Satanás. Pero es más humillante para Satanás que sea una criatura la que le pise la cabeza. O sea, que en cierto modo le teme más a María que a Dios. Entonces, imagínense, la que le pisa la cabeza a Satanás no puede ser cualquier persona, no puede ser una mujer más como cualquier otra. No puede ser. María es un misterio más grande del que podamos entender. Entonces, no podemos aceptar nada que la iguale a nosotros como si fuera cualquier ser humano, o que la minimice o que la ridiculice, porque esos ataques no son solamente contra María, son contra la fe, son contra la iglesia, son contra el plan de Dios. Y esos ataques contra María y la devoción mariana y los dogmas marianos, o cualquier ataque contra el quinto dogma mariano, es parte de esta profecía. O sea, es un río de vómito, un intento de Satanás de arrastrar a la mujer o de ahogarla. Pero, ¿cómo termina la profecía? En el versículo 16, ¿qué dice? Que la tierra se abre y se traga ese río de vómito. O sea que algo sale en ayuda de María, de que ese ataque al final, aunque hace daño, como todo ataque, pero queda minimizado. O sea que, dicho en otras palabras, sale triunfante María de ese ataque del demonio contra ella. Entonces, este es un grupo que ya comenzó hace años, inicialmente como una iniciativa de laicos, hoy en día ya es laicos, sacerdotes, obispos, todo. Se llama Vox Populi Mariae Mediatrici. Y se hizo justamente para sustentar formalmente las tres partes del quinto dogma: corredentora, abogada y medianera de todas las gracias. No solo para sustentar teológicamente, sino para formalizar la petición al Vaticano, a la Iglesia, para formalizar la petición. Y miren que ya tiene más de 7 millones de adhesiones de fieles suscritos y más de entre 500 cardenales y obispos que se han sumado a esta iniciativa. Entonces, miren una cosa que argumentan ellos. Los dos papas que anteriormente definieron dogmas marianos, que fueron Pío IX, el de la Inmaculada Concepción, y Pío XII, el de la Asunción, ¿no? Se refirieron a las peticiones internacionales de los fieles como uno de los criterios que condujeron a las acciones finales en las definiciones papales de los dogmas marianos de Inmaculada Concepción y Asunción. Claro, no es que esto no es una democracia, no es por votación, ni por... No, sino que el clamor del pueblo, la petición, el amor de los hijos de María a su madre, ayudan a que el Papa dé el paso. El Papa no lo va a hacer porque la gente lo pida. Si no es verdad, no. Pero sabiendo el Papa que es verdad algo, la petición, el clamor popular ayuda a que lo haga. Y eso tiene que ver con nosotros, claro, porque si el Papa lo proclama, le da un golpe durísimo al infierno, a Satanás y a sus secuaces. Porque la batalla final depende, la victoria de Jesús de María depende de que se proclame el quinto dogma y de que se consagre Rusia al Inmaculado Corazón. Y el demonio sabe que cuando se den esas dos cosas, se le acabó. Dicho en otras palabras, Satanás sabe que le queda para hacer daño en el mundo hasta que se den estas dos cosas. Cuando se den las dos cosas, ya le sale su cadena y para abajo. Ya está, se le acabó. Entonces, claro, está furioso, haciendo el mal que pueda hasta que se den esas dos situaciones predichas, esas dos profecías, hasta que se cumplan. Cuando se cumplan, se le acabó su acción y su poder. Bueno, un resumen rápido de qué han dicho los papas sobre esto. Papa León XIII, la que había sido cooperadora en el sacramento de la redención del hombre, sería también cooperadora
en la dispensación de las gracias derivadas de Él. La Virgen, exenta de mancha original, escogida para ser Madre de Dios y por eso mismo asociada con Cristo a la obra de salvación del género humano. Ella tomó parte en la redención humana con su Hijo Jesús. Aunque León XIII no utiliza todavía el término corredentora, eso comienza después. El término corredentora no comienza con León XIII, pero ya al decir que ella tomó parte en la obra de la redención humana de su Hijo Jesús, la está asociando fuertemente a la redención, sin usar la palabra corredentora. O como cooperadora singular en la redención del hombre. O sea, el papel de María en la redención del hombre es muy grande, porque la redención del hombre no comenzó con Jesús, la redención humana comenzó con María. La restauración universal del daño del pecado original, del cual todos los hombres somos copartícipes, ¿no? Cómplices de alguna manera, no podemos verlo como que solo pecó Adán, no, todos somos pecadores, todos. Pero ese desastre que los hombres introducimos en el mundo con el pecado, Dios lo restaura. Y esa restauración universal comienza con María. En ella comienza la redención. Con la creación de María en el vientre de Ana y de Joaquín, que recuérdense que ellos fue sin relaciones sexuales, fue en un abrazo que se dieron. Imagínense, que está diciendo que fue un abrazo, que hubo intervención divina. Quiero decir, sin haber relaciones sexuales, Ana y Joaquín se abrazan y queda embarazada de María. ¿Qué significa? Claro, que hay intervención divina. Es decir, Dios coloca los gametos masculino y femenino en el vientre de Ana. Ana es la madre biológicamente hablando, porque la nutre con su útero, con su vientre, ¿no? Pero Dios la crea en el vientre de Ana. No recuerdo si es en Ana Catalina Emery que cuenta el detalle de cómo ese fue. Es hermosísimo, ¿verdad? Es un abrazo de luz, una cosa ahí que... No... Sí, están en el templo, debajo del templo de unos pasadizos, debajo de un pórtico, de una puerta, se dan un abrazo de amor tan grande y un abrazo de luz, una cosa. Yo no recuerdo cómo es, uno lo lee y uno queda emocionado. Y después de ese abrazo de amor, está embarazada Ana. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó a María y tenía que crearla, claro. Tenía que crearla de cero porque ahí comienza la redención. En ese abrazo de Joaquín y Ana comienza la redención del género humano. Entonces, ¿cómo comienza? Con la creación de María en el vientre de Ana. ¡Qué maravilla! Y tenía que ser así porque si no, no sería madre de Dios. O sea, tenía que ser una nueva criatura y esa nueva criatura, madre de Dios, esa nueva criatura, concebida sin pecado original, era necesaria para poder crear después en ella. Bueno, crear no, ahí usa la palabra, ella sí es creada, para poder concebir en ella, por obra del Espíritu Santo, al Hijo de Dios. Entonces, la redención comienza en María. ¿Cómo no va a estar asociada? Pero no solamente por eso, sino porque ella con su fiat acepta el plan salvífico de Dios en ella, que incluía entregar a su Hijo al Padre. En el Calvario María entrega a su Hijo, a Dios. ¿Por qué? Por la salvación de los hombres, de todos, incluidos los que están torturando y matando a su Hijo. ¿Quién puede entender lo que María hizo ahí? No, es que no. Va más allá de nuestra comprensión, esa es la verdad. Va más allá de nuestra comprensión, lo que significa que María, en lugar de maldecir, odiar por la muerte de su Hijo en el Calvario, lo acepta eso y ofrece al Padre el sacrificio de su Hijo por la redención del género humano. ¿Cómo no va a ser corredentora? Ahí está corredimiéndonos. O dicho en otras palabras, Dios Padre decide, por amor a nosotros, salvarnos a través de Jesús y María, cooperando los dos. Obviamente el Salvador, el Redentor es Cristo, pero es que Él decide hacerlo en cooperación con su Madre. Entre los dos nos redimieron, entre los dos. San Pío X, y puesto que María sobresale sobre todos en santidad y fue asociada con Cristo y por Cristo, es decisión de Él, es decisión de Cristo hacerlo en cooperación con la Madre. Fue asociada con Cristo y por Cristo a la obra de nuestra redención. Ella nos mereció de congruo, como dicen los teólogos, lo que Jesucristo nos mereció de condigno, y es por ello administrador de las gracias.
O sea, es Cristo el que decide asociarla a la obra de la redención. Es decisión de Dios. Y si Dios lo decidió, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Benedicto XV. Los doctores de la Iglesia enseñan comúnmente que la Santísima Virgen María, que parecía ausente de la Biblia pública de Jesucristo, estuvo presente, sin embargo, a su lado cuando fue la muerte y fue clavado en la cruz. Y estuvo allí por divina disposición. En efecto, en comunión con su Hijo doliente y agonizante, soportó el dolor y casi la muerte, abdicó a los derechos de madre sobre su Hijo para conseguir la salvación de los hombres y para apaciguar la justicia divina, en cuanto dependía de ella, inmoló a su Hijo. O sea, no está renegando de lo que está ocurriendo en el Calvario, no está renegando, lo está entregando por amor a nosotros. Inmoló a su Hijo de suerte que se pueda afirmar con razón que redimió al linaje humano con Cristo. Miren qué afirmación hizo Benedicto XV. Se puede afirmar que redimió al linaje humano con Cristo. O sea, María nos redimió también. Claro, con Cristo, en Cristo, claro. Y por esta razón, toda suerte de gracias que sacamos del tesoro de la redención nos vienen, por decirlo así, de las manos de la Virgen Dolorosa. Claro, Cristo es el Redentor, pero es que Él necesitaba a la Madre. Ella es el punto de partida. O Él decidió que su obra de redención estuviese asociada íntimamente a la de su madre. Pío XI, la corredentora. Mira, aquí ya está referida bajo el mismo nombre. Digamos, en los tres anteriores estaba implícito, pero aquí ya Pío XI utiliza el término. La corredentora recibió la del todo singular gracia de cooperar singularmente con el Redentor. Por la naturaleza de su obra, el Redentor debió asociar a su madre a su obra. Por esta razón, la invocamos con el título de corredentora. Imagínense, ya en la época de Pío XI, la invocamos con el título de corredentora. Ella nos dio al Salvador, lo acompañó en su obra de la redención hasta la cruz misma, compartiendo con Él los dolores de la agonía y la muerte en la cual Jesús consumió la redención de la humanidad. Explican los santos que todas las llagas de Jesús crucificado, no solo en las manos y pies, sino en todo su cuerpo, todas esas llagas estaban siendo sufridas por María en su corazón en ese momento. Jesús físicamente, digamos, en su cuerpo, todas esas llagas y clavos, pero todo ese dolor y ese sufrimiento estaba siendo sufrido, asumido por María dentro de su corazón. Y de hecho, una de las revelaciones privadas, no me acuerdo ahorita si fue Valtorta o si es Catalina Emery o Luisa Picarreta, una de las tres, perdón, me va la memoria, dicen que ella murió, ella llega a morir de dolor en el Calvario. Y al Cristo entregar la vida, expirar, ella regresa a la vida. O sea, ella llega de morir en el Calvario. Eso no tienen por qué creerlo porque es una revelación privada y la revelación privada es de aceptación o rechazo libre de cada quien. Pero bueno, por lo menos en una de esas tres yo leí que María sí llegó a morir de dolor y que regresa en sí cuando Cristo entrega la vida. Pío XII. Ella fue la que, libre de toda mancha personal y original, unida siempre y estrechísimamente con su Hijo, le ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor por todos los hijos de Adán, manchados con su deplorable pecado. Miren, María ofrece al Hijo, lo ofrece al Padre Eterno por la redención del hombre, lo ofrece, ella no reniega. No reniega, eso es importante decirlo, porque hay una homilía, yo la escuché con muchísimo dolor y está todavía en la página web del Vaticano, donde dice Francisco que María, al ver su hijo crucificado, sufriendo, como es razonable de madre, primero duda no, lo dice peor, afirma que Dios le mintió. Porque Dios le hizo 6 promesas a través del ángel San Gabriel, cuando la anunciación será grande, será llamado Hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre,
reinará sobre la casa de Jacob y me falta una o dos. Le da 6 promesas, 5 o 6 promesas. Gabriel con las... Entonces Francisco dice que María, normal, como una reacción normal de madre y humana, dice, pues Dios me mintió. Me dice que será grande, será María hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob, y lo ve ahí muriendo, pues Dios me mintió, pues que nada, esto se está cumpliendo, yo estoy viendo lo contrario, estoy viendo el fin de mi hijo, el acabose de mi hijo. Entonces él dice que María sintió la tentación de decir que Dios le mintió. Yo no comparto, por supuesto, esa reflexión, ¿no? ¿Cómo va a pensar María que Dios le mintió? Terrible. Pero además dice que está renegando, con razón, por la tortura de su hijo, que está renegando de Dios. Eso no es lo que dicen los papas, ni es lo que dicen los verdaderos santos o místicos. Dicen lo contrario. María no solo no reniega por lo que está sufriendo, por lo que está viendo, no solo no reniega de Dios, ni duda de que Dios le mintió o cosas por el estilo, no. Porque eso sería también aceptar que María pecó. Es decir, que si María dice, Dios me mintió, pues por lo menos un pecado venial tiene que haber ahí, ¿no? Aunque sea una falta. No, María no tiene pecado ni venial ni mortal. Pero el punto no es solo ese, el punto es que María no reniega y más bien hace lo contrario, ofrece al Hijo al Padre. Esto es importantísimo, y lo dicen otros papas, porque lo vienen a decir otros papas. O sea, María viendo este desastre, lo que están haciendo con su hijo, no solo no reniega, sino que le dice al Padre, te ofrezco el sacrificio, y lo hace con 7 espadas de dolor atravesando el corazón, ¿no? Es decir, que es más fácil decirlo que hacerlo. Con su corazón traspasado por 7 espadas de dolor, le dice al Padre, te ofrezco a mi hijo por la redención del género humano. O sea, ofrece el sacrificio del hijo al Padre por la salvación de todos los hombres, incluyendo los que lo están maldiciendo, los que lo están torturando y los que lo están asesinando. ¿Cómo comprender eso que hizo María ahí? Pues hay que ser madre y tener hijos para entender lo que significa lo que ella hizo. No es fácil, ni siquiera comprenderlo. O sea, ella no solo no reniega, sino que acepta eso y se lo ofrece al Padre por amor a todos los hombres. Eso es corredentora, eso es ser corredentora. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe y la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural en las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Benedicto XVI siguió en silencio a su Hijo al Calvario, tomando parte con gran dolor de su sufrimiento y así cooperando en el misterio de la redención y convirtiéndose en la madre de todos los creyentes, o sea, cooperando en el misterio de la redención. Bueno, fíjense, ahí van 7 papas, pero dejé de último Juan Pablo II porque quizás fue el que más aportó en este misterio. Aquí hay un libro que recoge las catequesis durante casi 3 años en la audiencia general de los miércoles, o por lo menos 2 años y medio, de catequesis mariana de Juan Pablo II. Y cuando uno se pone a leer todas esas catequesis durante 2 años y medio, se da cuenta que primero está de acuerdo con las 3 partes del quinto dogma, y segundo, no solo que está de acuerdo, sino que va sentando las bases para la proclamación. Eso es lo que hizo Juan Pablo II durante 2 años y medio. Entonces, este libro recoge esas 2 años y medio de catequesis mariana de Juan Pablo II. En ese libro con Jesús, tiene algo aquí interesante que quise destacar. Dice, el 8 de septiembre del 82, fiesta de la Navidad de María, de la Natividad de María, y dentro del contexto de un discurso papal a los enfermos, el Papa Juan Pablo II se dirigió por primera vez a María nombrándola corredentora de la humanidad. Fue la primera vez que la llamó corredentora. Eso fue en el año 82. Y dice así, abro comillas, aunque María fue concebida y nació sin la mancha del pecado, participó maravillosamente en los sufrimientos de su divino Hijo, convirtiéndose de este modo en la corredentora de la humanidad. O sea, aquí Juan Pablo II, y está recogido en este libro, la llamó corredentora de la humanidad.
Estas se pueden bajar todavía, o por lo menos cuando yo hice la presentación todavía estaban descargables, esos 2 años y medio de catequesis mariana asociado al tema, bueno, en general para defender a María, sus dogmas, sus prerrogativas, sus privilegios, pero hay mucho de ellos donde explícitamente habla de María como corredentora, como abogada y como mediadora de todas las gracias. Entonces yo seleccioné aquí de todas estas, mira, aquí hay 2 años y medio de catequesis mariana, yo de todos estos mensajes que son decenas y decenas, seleccioné solamente 2, uno del 8 de enero del 97 y uno del 9 de abril del mismo año 97. Entonces, en este primero, ¿qué es lo que está explicando aquí muy brevemente? No lo voy a leer porque es un poco largo, pero está explicando el misterio de la presentación del niño en el templo y de las palabras de Simeón. Entonces dice que cuando Simeón le da la profecía de que y a ti una espada del Lord te atravesará el alma, está de alguna manera prediciendo también el misterio de la corredención, porque lo que le está diciendo, ok, tú eres madre del Verbo, qué bueno, madre de Dios, pero eso te va a implicar un sufrimiento muy grande, porque para que se dé el misterio de la redención, tu corazón también va a tener que ser atravesado por una espada de dolor. Y María no reniega de eso, recibe la profecía, la guarda en su corazón y entiende que Dios la está llamando a un sufrimiento muy grande. O sea, ella sabía que su corazón iba a terminar traspasado por una espada de dolor. Y ella lo acepta. Lo acepta. Y en este otro, del miércoles 9 de abril del 97, voy a leer lo que está en rojo nada más. Solamente ella fue asociada de este modo al sacrificio redentor que mereció la salvación de todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación de toda la humanidad. Claro, es en unión con Cristo y subordinada a Él. Claro, María no es redentora fuera de Cristo, sino dentro de Cristo y en unión a Cristo. En particular, el papel de cooperadora que desempeñó la Virgen tiene como fundamento su maternidad divina, engendrando aquel que está destinado a realizar la redención del hombre, alimentándolo, presentándolo en el templo, sufriendo con él mientras moría en la cruz, cooperó de manera totalmente singular en la obra del Salvador. Por lo tanto, podemos dirigirnos con confianza a la Virgen Santísima, implorando su ayuda, conscientes de la misión singular que Dios le confió, ser colaboradora de la redención, misión que cumplió durante toda su vida y de modo particular a los pies de la cruz. En realidad María se hace corredentora desde que dio el fiat, el sí a San Gabriel, bueno, a Dios a través de Gabriel, porque ya al aceptarse el Madre de Dios ya se está haciendo corredentora. Pero lo que aquí explica Juan Pablo II es que sobre todo se cumple su papel de corredención sufriendo con Jesús a los pies de la cruz. Todos sus llagas, clavos y sufrimientos de Él en todo su cuerpo, concentrados en el corazón de María. O sea, digamos que los 3 clavos que Jesús tiene en manos y pies están clavados en el corazón de María. Su espalda rota, su cuerpo roto con la flagelación, está aplicado al corazón. O sea, Él fue flagelado en su carne, María fue flagelada en su corazón. Él fue coronado de espinas en su cabeza, María fue coronada de espinas en su corazón. Todo lo que Jesús sufrió, ella también lo sufrió en su corazón. Y aceptándolo, o sea, ni siquiera renegando. O sea, es que no, yo creo que yo pues no soy madre ni padre, pero yo me imagino lo que debe ser para una madre que le hagan daño a su hijo. Debe ser una cosa horrorosa. Tiene que ser. Y si además lo aceptas por amor a los hombres, más. Y si además lo aceptas por amor inclusive a los que están torturando a tu hijo, es que es difícil de comprender ese misterio. Es un misterio tan grande el de la corredención que también para entenderlo hace falta pedir la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, hay una que es más famosa en Estados Unidos que en Sudamérica, pero yo también en algún momento leí un poquito de ella sin yo saber si es verdadera, evidente o no. En eso la iglesia es muy, no solo prudente, sino muy, da la libertad a que cada quien en su conciencia, cuando lee un vidente, decida si es o no verdadero.
a menos que la iglesia ya haya condenado como falso vidente a alguien. Eso ya es otra cosa. Si la iglesia condenó a alguien como falso, estamos obligados a rechazar. Pero mientras no haya ni rechazo ni aprobación, como lo Valtorta, ni formalmente rechazada, condenada, ni formalmente aprobada. Entonces, es a la libre discernimiento de cada uno. Entonces, quien quiera que es verdadera vidente, bien. Quien crea que no es verdadera vidente, también, no pasa nada. Pero ¿por qué me llamó la atención esto, Mary Jane Even? Porque le da una visión el 1 de febrero del 98, donde ve, no lo voy a leer porque es un poquito largo y estoy mal de tiempo, pero en resumen, ve el Padre, Santo Padre, preparándolo del quinto dogma, y en algún momento, y un libro hermoso que están preparando para la proclamación del quinto dogma, y en algún momento entran en la habitación unos hombres vestidos de negro, entran a la habitación, tratan de robar el libro y destruir todo lo que estaba haciendo el Papa. Y el Papa llega al día siguiente y ve su oficina devastada, y tanto trabajo y esfuerzo lo ve destruido, ¿no? Entonces, después Jesús le da la interpretación de la visión. O sea, le deja ver, pero ya no sabe qué es lo que está ocurriendo. Jesús después le explica a Mary Jane Even qué es lo que está pasando ahí. Y le dice que ese santo papa es Juan Pablo II, que está preparando todo lo relativo al quinto dogma. Pero que estos hombres que entran de noche vestidos de negro son sacerdotes. O sea, lo que ves son unos hombres en sotana. Son sacerdotes, pero que en este momento lamentablemente están trabajando del lado equivocado, o sea, con mala intención, tratando de destruir todo lo que él avanzó para la proclamación del quinto dogma. Entonces, claro, imagínense el impacto que le debe dar a Mary Jane Even ver esta visión donde dice, pero ¿cómo es posible que unos sacerdotes están tratando de frenar la proclamación del quinto dogma y entrando a la oficina del Papa y dañando lo que está haciendo? Pues sí, lamentablemente esas cosas se entienden mejor cuando ven el video. Por favor, véanlo, vean lo que vale la pena. Lo mencionamos en la mañana, la entrevista al padre Charles Moore, que le hizo Javier Oliveira Rabasi y también Rafael Núñez aquí en Miami. Porque ahí se entiende esas dos fuerzas dentro del Vaticano, los buenos y los malos, que han estado desde siempre, pero lo que él va explicando es que con el paso del tiempo, los que trabajan para el maligno en el Vaticano comienzan a ser más y más poderosos y comienzan a apabullar, cada vez a someter más a los buenos. Cada vez se vieron más disminuidos, más acorralados. Esa es la verdad. O sea, cada vez han sido, desde, digamos, los últimos 60, 70 años para acá, han ido creciendo más los masones infiltrados, los malvados, y los buenos, como los papas posconciliares. Yo no estoy de acuerdo con nadie de los que hablan mal de los papas posconciliares. Han sido sometidos. Y quién sabe a cuántas cosas. Me refiero a Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. O sea, yo no estoy de acuerdo con quien los critique o inclusive los acuse de cosas. Pues no sabemos lo que está en un lugar tomado por masones. No sabemos de lo que son capaces esas personas, ¿entienden? Que es fácil para nosotros criticar lo que hizo o lo que no hizo Pablo VI, Juan XXIII, Juan Pablo II. Es muy fácil criticar desde afuera, pero es que nosotros no estamos rodeados de masones en nuestra casa para saber lo que eso es. Yo por lo menos sugiero lo siguiente, con esos temas, prudencia. No enarbolemos la bandera de los acusapapas, porque no sabemos lo que han vivido. No sabemos. Y además, muchas cosas tal vez ni las hicieron ellos. Yo les voy a decir algo que yo pienso. No es de este tema, pero por lo menos para que dejen abierta la posibilidad en su mente. Para mí, Juan Pablo II nunca jamás besó el Corán, que es una de las cosas que le reclaman. Es un doble. Y si ustedes no creen lo que estoy diciendo, por lo menos dejen abierta la posibilidad de que los papas hayan tenido dobles y que muchas de las cosas que hicieron, que les reclaman, no hayan sido ellos. Yo tengo 2 fotos de Pablo VI y aunque hay parecido, tú lo ves con detalle y te pones a verlo con los lentes puestos, no son el mismo Pablo VI. En el caso de Lucía es más evidente que no son, porque ahí sí la embarraron, ahí ni se parecen, ni en la mandíbula, ni en los dientes, ni en la sonrisa. Digamos, en el doble de Lucía lo hicieron re mal. En el paso de los papas no lo han hecho mal. Quiero decir, cuando han sacado un doble ha sido tan bueno que
la mayor parte de la gente no se da cuenta. Pero aunque no crean la teoría de los dobles, de los papas, por lo menos mi sugerencia en prudencia es no seamos tan rudos, tan fuertes en criticar los papas conciliares, por si acaso fuera verdad que han tenido dobles, socias, por si acaso fuera verdad que ellos no hicieron todo lo que se les acusa que hicieron. Por lo menos prudencia en ese juzgar. Prudencia, es un consejo mínimo básico. Bueno, si esto fuera verdad o no, porque yo no puedo asegurar que sea verdadera vidente, pero si fuera verdad, Dios le hizo ver a ella que Juan Pablo II sí intentó proclamar el quinto dogma, pero no lo dejaron. No lo dejaron. Y tal vez más de uno lo intentó hacer y no lo dejaron. Como yo creo que también más de uno habrá intentado consagrar Rusia al Inmaculado Corazón y no lo dejaron. Entonces no seamos nosotros el juez que diga, ¿y por qué no proclamó el quinto? ¿Por qué no consagró a Rusia tal papa, ni tal otro, ni tal? Pues habrá habido razones. Yo no creo que es que no hayan querido. Yo tiendo más a pensar, yo tiendo a ser más suave en mi criterio, o sea, en mi juicio, y decir, lo más seguro no es que no hayan querido, sino que no los hayan dejado, que no hayan podido. Yo tiendo más a pensar así, que no pudieron, no que no quisieron.